Bien, buenos días hermanos, la paz de Dios sea con todos nosotros. Hoy es un día, acorde a la palabra de Dios, lo utilizamos para adorar a Dios. Lo hacemos en espíritu y en verdad, como Él mismo así lo ha dicho. Así que hoy es el día correcto de venir ante la presencia del Señor y decirle lo que le amamos, cantando, orando y adorándole con su palabra. Estamos en el contexto de la adoración dominical de la Iglesia Bautista Reformada de Nagua, hoy día 30 de agosto del año 2020. Todavía estamos llevando a cabo la adoración del Señor no presencial. Estamos todavía a la espera de que Dios nos permita volver a reunirnos de manera presencial. Esperamos en Dios. Él tiene la última palabra. De hecho, Él tiene la primera y la última palabra. Nosotros esperamos en Él. Así que yo quisiera hoy tratar un tema que realmente todos nosotros de una forma u otra lo hemos vivido. Me refiero al tema de la soledad. Aquellos que leyeron la promoción para el día de hoy, el anuncio de lo que íbamos a estar predicando, cómo lidiar con la soledad. Yo quisiera que fuéramos a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. En lo que buscan a Primera de Reyes, quisiera dar las bienvenidas a todos aquellos que nos ven y os escuchan en todo el mundo, en todo lugar, de manera particular a los miembros de esta amada iglesia local, esperando en Dios que todos estén disfrutando de la paz del Señor, de muchas bendiciones en salud y sobre todo que hoy Dios permita que seamos edificados grandemente. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos que Dios nos hable en todo momento. En este tiempo pareciera que mucho más, pero en todo momento necesitamos que Dios nos hable, que trabaje con nuestras almas. Estamos en un mundo caído, un mundo que de por sí la maldad abunda. Muchas personas por hacerle daño al Evangelio, muchas personas por hacerle daño a aquellos que actuamos con justicia. Hay un mal sembrado en la sociedad que no es más que el pecado. En ese sentido, nosotros necesitamos que Dios nos hable, y en eso estamos hoy, buscando la voz de Dios, para que hoy Él nos guíe, nos edifique y de manera particular nos hable y lleve a nuestros corazones la manera en que nosotros debemos lidiar con ese momento de soledad, esos momentos de soledad que de una forma u otra muchos sufrimos, y quizás sin temor a equivocarme, todo el mundo ha sentido ese tiempo de soledad. Así que vamos una vez más a Primera de Reyes 19 y vamos a leer los primeros 10 versículos. De allí vamos a tomar todo el contenido del sermón de hoy. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 10. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y tuvo miedo, y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y aquí que a su cabecera
había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitarme. Vamos a orar. Señor, con todas debilidades nuestras, tú las conoces, con ellas vamos y nos presentamos delante de ti en busca de escuchar tu voz. Señor, háblanos hoy a través de tu santa palabra, que el siervo que tú has escogido para que hoy predique tu palabra como privilegio por gracia, tú lo utilices solamente como un medio, y que por medio de él fluya tu mensaje. Oh Señor, mira nuestra situación, mira donde nosotros estamos viviendo, no solo las plagas, no solo esta pandemia, sino la indiferencia a tu palabra, el no respeto a tu voluntad, el libertinaje que guía al hombre, la justicia propia del mismo hombre olvidándose de tu justicia. Oh Padre, por favor, hoy no nos tomes en cuenta nuestro pecado y permítenos, oh Padre, esperar tu palabra y haznos bien por medio de tu palabra. Hay un pueblo tuyo que anhela escucharte, que anhela el escuchar tu voz. Háblanos, Señor, repetimos, háblanos una vez más. Y a través de este mensaje, Señor, ayúdanos a lidiar con esa soledad, que no es falta de personas físicas necesariamente, sino una soledad perniciosa que nos lleva a la depresión, que nos lleva al desaliento. Escuchamos tu voz, Señor, y anímanos con ella y danos esperanza. Sé con tu pueblo, oh Padre. Trae también a muchos hoy a tu presencia y regálale el cielo a través de la obra de Cristo. Es por medio del Espíritu Santo que oramos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo lidiar con la soledad? Así he titulado mi sermón de hoy. Y quisiera me permitan comenzar conociendo las opiniones de algunos filósofos, poetas, escritores y pensadores del mundo sobre la soledad. Por ejemplo, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer dice que la soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes, mientras que para la novelista española Carmen Martín dice que la soledad se admira y se desea cuando no se sufre. Y añade, pero la necesidad humana de compartir cosas es evidente. Y el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer sostiene que la soledad, escuchen bien, es muy hermosa cuando no se tiene a alguien a quien decírselo. Vuelvo sobre mis pasos. El poeta español Gustavo Adolfo Bécquer sostiene que la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo. Pero ¿qué dice Dios sobre la soledad? Tan temprano como en Génesis capítulo 2, versículo 18, el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Claro está que Dios se refiere
a la soledad que resulta de la ausencia de compañía física corporal de aquellos en quienes confiamos y necesitamos. La soledad, ese tipo de soledad que aún el justo, santo y perfecto entre los hombres, nuestro Señor Jesucristo, profetizó en Juan 16:32 y experimentó cuando fue apresado, Marcos 14:50, cuando fue crucificado, porque todos sus discípulos huyeron y lo dejaron solo. El Señor Jesucristo, aunque tenía siempre la compañía del Padre, como él mismo dice en Juan 8:29, experimentó la falta de compañía física, la falta de compañía corporal de sus más cercanos colaboradores. Jesús experimentó ese tipo de soledad. Y de igual manera el profeta Elías, un hombre de extraordinaria fe, un hombre santo como pocos e incluso un hombre que ni siquiera experimentó la muerte, pero aún así, en un momento de su vida, experimentó el horrible sentimiento de la soledad, como vemos en los versículos 10 y 14 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Así que el profeta Elías, aún siendo un hombre santo, un hombre de fe, un hombre que caminaba junto a Dios, sintió soledad. Sintió soledad, y no solo esto, también percibió en sí mismo las consecuencias de ese sentimiento. Y es precisamente de ese tipo de soledad que estamos hablando. La soledad que sintió Elías en ese momento de su vida. Es el tipo de sentimiento que tiene efectos devastadores, efectos peligrosos, hasta el punto de que puede llevar al individuo a sentirse desamparado, desilusionado, desencantado y a un nivel de depresión que a veces se ve viéndose a sí mismo como que su vida no tiene sentido. Esa es soledad, mis amados hermanos, de esa soledad que quiero que hablemos en esta mañana. Y es mi oración al Señor, que Dios use este sermón y les hable a los corazones de aquellos que están en esa terrible condición. Es mi oración que Dios les hable a esas almas que se sienten solas y les dé la gracia para que salgan de esa condición tan terrible. He tomado prestado el bosquejo de otro hombre y estaremos desarrollando el contenido de este sermón en 3 puntos especiales, 3 puntos particulares. El primero de ellos se refiere a la circunstancia en la que Elías se encontró solo. En segundo lugar, veremos las marcas de esa soledad, o sea, las consecuencias de la soledad de Elías. Por último, vamos a ver el único remedio a esa soledad o la única forma de lidiar con esa soledad. De inmediato comenzamos con nuestro primer punto, la circunstancia, el contexto en la que Elías se encontró solo. Hermanos y amigos, el profeta Elías le tocó vivir en tiempos de mucha corrupción moral y de mucha corrupción espiritual. Vuelvo y repito esto. El profeta Elías le tocó vivir en un tiempo de mucha corrupción moral y corrupción espiritual, pero además le tocó vivir en un tiempo de gran confusión religiosa, muy parecido al tiempo que estamos viviendo hoy en el mundo. Mucha corrupción moral, mucha corrupción espiritual y gran confusión religiosa. ¿Saben lo que él dice? Él mismo dice en el versículo 10, que también lo repite en el versículo 14. Él dice: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y termina diciendo:
he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Observen la realidad tenebrosa y confusa que llevó al profeta Elías a decir: he quedado solo y me buscan para también acabar con mi vida. La circunstancia de soledad de Elías es producida, noten bien, por la ausencia de hombres y mujeres fieles a Dios, de hombres piadosos. Se sintió solo por la ausencia de hombres fieles a Dios, de hombres piadosos. Estaba solo y se sentía solo. Estaba solo y se sentía solo porque los hijos de Israel se habían desviado del camino. Y los profetas habían sido dados de muerte. Elías está solo ante personas que pensaban diferente a él. Personas que no entendían, que no comulgaban con sus convicciones. Eran personas que tenían diferentes deseos a los de Elías. El anhelo de Elías no era el anhelo que ellos compartían. No perseguían la misma gloria de Dios que Elías estaba persiguiendo. Por ende, estas personas no mantenían una buena comunión con Dios. En otras palabras, Elías se sentía solo por la abundancia de impiedad, de incredulidad que le rodeaba. Y repito, un tiempo muy parecido a este. Muchos habían dejado seducir por el paganismo, por los profetas de Baal. Muchos estaban escuchando la voz de la mentira de Satanás. Se habían desviado, como dije antes, del camino que lleva al cielo, el camino que Dios había trazado a su pueblo. Y una cosa es cierta, mis amados hermanos: un creyente que cae en pecado puede percibir, escuchen que dije, puede percibir la ausencia de Dios en su vida, e incluso puede llegar a sentir soledad por la ausencia de Dios. Ahora, este no era el caso del profeta Elías. Elías es un hombre de fe. La soledad de Elías no era por causa de su pecado. Hermanos, amigos, Elías sufrió la soledad sin haber caído en pecado delante de Dios. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, recordemos, el Señor Jesucristo también en un momento dado sintió soledad. De igual manera, el apóstol Pablo también estuvo solo. Todos abandonaron en un momento difícil de su vida, como él mismo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Y el caso de David no solo fue dejado solo por parte de los hombres de más confianza, sino que hasta su propio hijo Absalón le perseguía para acabar con su vida y ocupar su trono. Lo propio le sucedió al profeta Elías. Estuvo solo. Se podría decir que estuvo solo cuando más necesitaba compañía, en un momento de mucha debilidad. Observen las providencias del Señor. Jesús estuvo solo cuando fue apresado. Jesús estuvo solo cuando fue crucificado. Pablo estuvo solo cuando fue enjuiciado. Y Elías se sintió y estuvo solo cuando estaba amenazado de muerte, cuando era perseguido para quitarle la vida. Repito la idea: Jesús estuvo solo, Pablo estuvo solo, Elías estuvo solo. Muchos de nosotros no hemos sentido solo. Ahora, no es por falta de compañía de personas que tengan a nuestro lado, es solo, sin amigos, sin nadie de aquellos en que nosotros confiamos esté con nosotros. Ahora, mis amados hermanos, la circunstancia que llevaron a Elías a la soledad fue el pecado de aquellos hombres que le rodeaban. Y repito eso: la soledad, la circunstancia que llevaron a Elías a sentirse solo era una sociedad cargada de pecado, hombres en pecado que lo rodeaban, los hijos de Israel y los paganos seguidores de Baal. En la compañía de ellos, él se sentía solo. Pero veamos en segundo lugar las marcas de la soledad.
¿Cuáles fueron los efectos de la soledad en Elías? La soledad de Elías lo marcó, amados hermanos, física y espiritualmente. Y no solo a Elías, todo aquel que pasa por momentos de soledad y no tiene una solución adecuada por ese sentimiento, por esa realidad, eso le afecta física y espiritualmente, y Elías no era la excepción. Elías fue afectado física y espiritualmente a causa de su soledad. Diríamos, ¿cómo así? Bueno, Elías, al igual que muchos ministros de Dios hoy, y repito, Elías, al igual que muchos ministros de Dios hoy, se sentía solo en su fe y en su ministerio. Hoy en día muchos hombres de Dios que predican la palabra se sienten solo en esta causa, se sienten solo en su ministerio. Elías se sentía solo, los profetas, sus compañeros habían sido muertos, y aquellos que profesaron alguna vez ser seguidores de Dios, lo habían manodado a Dios y habían dado la espalda y se habían desviado del camino. Y Elías se sentía solo como muchos ministros de hoy. Observen que él mismo dice que solo él quedaba en el oficio, versículo 10 y versículo 14 una vez más. Su soledad estaba marcada por la inseguridad, se sentía inseguro. Y eso obviamente le afectaba espiritualmente. Sí, hermano, así como se oye, un hombre que acababa de realizar una de las hazañas más impresionantes del Viejo Testamento. Él había vencido a todos y a cada uno de los profetas falsos de Baal, 450 en total, como dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 40. Y este hombre, ante las amenazas de Jezabel, capítulo 19, versículo 2, se sentía perseguido y no estaba seguro de que podía preservar su vida. Por eso huye. En otras palabras, Elías estaba marcado por el miedo. Tenía miedo a Jezabel. Sí, Elías estaba marcado por la falta de un amigo cercano, la falta de colaboradores en el ministerio. Estaba marcado por la ignorancia de la obra de Dios, del pueblo llamado de Dios. Y estaba marcado por un conflicto en su alma. No entendía lo que estaba sucediendo, tenía un conflicto en su alma, pero sobre todo estaba marcado por la confusión en cuanto a la presencia y la compañía de Dios. Voy a repetir esto, amados hermanos. Elías estaba marcado por la confusión en cuanto a la presencia y compañía de Dios en su vida. Y esta última es la más crucial y determinante de todas. Él podía soportar el no estar acompañado de otros profetas. Él podía soportar el no estar siendo apoyado en su ministerio. Lo que no podía soportar era la percepción de que Dios no estaba con él. Por eso llegó a desear a no tener vida. Versículo 14 dice, versículo 4, perdón. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y escuchen bien, pidió morirse, y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Basta ya, Señor. Son palabras que salen de lo más profundo del corazón de un hombre que está desesperado. De un hombre que no encontraba más nada que hacer. Un hombre que estaba en una depresión profunda. Y yo sé que algunos pudiesen decir y estarse preguntando, pero este no es el Elías, el hombre que ora y deja de llover. Este no es el Elías que ora y llueve. Este no es el Elías que acaba de orar para que bajara fuego del cielo y bajó fuego del cielo. Este no fue el hombre que acaba de enfrentar y vencer a 450 profetas de Baal. Este no eres el hombre, este no es ese Elías. ¿Dónde está ese Elías? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con este hombre que de buenas a primeras ahora él quiere que Dios le quite la vida?
Mis amados hermanos, lo que sucedió fue que Dios abandona a Elías a depender de sus fuerzas, lo abandona a su depresión, y esto para que él entendiera que su valentía y osadía provenían del poder que el mismo Dios le otorgaba. Y vuelvo sobre mis pasos. Dios dejó a Elías para que Elías viera en sí mismo hasta dónde llegaban sus fuerzas, y así él entendiera que su valentía anterior, inmediatamente anterior, esa valentía y esa osadía de retar a los 450 profetas de Baal, esa fuerza, esa energía, esa valentía, ese poder venía de Dios. Cuando Elías se vio él y se vio a sí mismo y se vio internamente y se vio sin Dios, entonces dijo: Señor, llévame. Dios quería que Elías se diera cuenta que en sí mismo, en la ausencia del poder de Dios, él era igual que sus padres. Que Elías en sus propias fuerzas no era mejor que aquellos que habían abandonado a Dios, y que Elías en su propia fuerza, en su propio ser, él no era mejor que los padres que le habían dado muerte a los profetas. Hermanos, ¿pueden percibir la lección? Elías se sintió solo y se dio cuenta que era vulnerable y capaz de sentirse solo, sin Dios. Entró en depresión hasta el punto de desear su propia muerte. Hermanos, y yo debo dar una nota de advertencia aquí a todos nosotros, que Dios habla en nuestras almas a través de esto que voy a decir. Hermanos amados, mucho cuidado, porque el percibir estar sin Dios no es una percepción momentánea. El percibir no estar con Dios no es una percepción momentánea, sino que es una que puede llegar a niveles de condiciones profundamente peligrosas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de no querer la vida. Lo que le pasó a Elías. ¿Y esto por qué? Hermano, porque una vida sin Dios es una vida donde no hay esperanza, en donde no hay propósito, en donde no hay sentido. Es una vida vacía. Aún aquellos que conocen mucho de teología, aún aquellos que se creen muy piadosos en sí mismos, cuando miran dentro de mí se ven despojados de la presencia del Señor, esas personas se dan cuenta que la vida sin Dios es una vida vacía. Lo que le pasó a Salomón en su libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, capítulo 12, versículo 2, él llegó a la conclusión de vanidad de vanidades, que todo es vanidad. Debajo del sol, sin Dios, todo es vanidad. Nada tiene sentido, es vacío. En el caso de Elías, él pensó más en la circunstancia que en todo lo que Dios había hecho en su vida. Él pensó más en que lo iban a perseguir para matarlo que en todo lo que Dios había hecho en su vida. De hecho, de todo lo que Dios acababa de hacer por medio de él. Y esta mala percepción de mirarse a sí mismo y no percibir a Dios en su vida, lo llevó a tener deseo de morirse. Pero Dios, mis amados hermanos, que rico en misericordias y se goza en la clemencia, no lo dejó en aquel terrible estado, sino que se propuso darle a Elías el remedio para lidiar con su condición de soledad. Dios, rico en misericordia, que se agrada en ser clemente, no dejó a Elías en esa condición, como no deja a ninguno de sus hijos. Dios se propuso darle remedio a Elías para que él saliera de esa condición de soledad. Dios decidió equipar a Elías
con la única herramienta que funciona al momento de lidiar y luchar, en el momento de enfrentar la soledad. Perdón, siendo ese nuestro tercer punto. ¿Cómo lidió Elías con la soledad? Recordemos las circunstancias. Se sentía solo, le habían dado los hermanos, el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios, habían matado a los profetas, él tiene que salir huyendo porque Jezabel lo quería matar y él entonces se siente solo. ¿Qué pasó con esa soledad? Esa soledad lo llevó a una gran depresión y quiso morir. Ahora, ¿cómo Elías lidió con la soledad? Y quiero comenzar este punto, esta parte, recordando a nuestros corazones lo que dice el salmista en el Salmo 91:1, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, pongamos eso en nuestras mentes. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Dios vio la soledad de Elías. Dios vio las circunstancias. Dios vio las marcas o consecuencias de esa soledad en Elías. Vio la circunstancia, vio las consecuencias, tanto físicas como espirituales. Como Dios conocía el remedio, Dios mismo se le presenta a Elías como su compañía, una compañía que nunca lo ha dejado, nunca lo dejaría y que nunca lo va a defraudar. Hermanos amados, amigos que nos ven y o escuchan, el remedio de la soledad es la compañía perceptible de Dios. El remedio de la soledad, el remedio a la soledad, para lidiar con la soledad, necesitamos la compañía de Dios. Por esta compañía debemos decir de ella y destacar de ellas algunas cosas. En primer lugar, el propósito y la obra de la compañía divina. El propósito y la obra de la compañía divina. Hermanos, una cosa debemos tener presente en nuestro caminar con Cristo al cielo. Al caminar con Cristo al cielo en este mundo caído, debemos tomar en cuenta algunas cosas. La compañía de Dios no está sujeta a las circunstancias providenciales en las que sus hijos se encuentran. Y voy a repetir esto. La compañía de Dios no está sujeta a la circunstancia y providencia en la que sus hijos se encuentran. Hermano, Dios actúa sujeto a su voluntad. Dios actúa de acuerdo a su voluntad. Él actúa de acuerdo a su voluntad, y quiero repetir eso muchas veces, no a mi voluntad. Recordemos al Señor Jesucristo que al final de su oración crucial, allá en Getsemaní, Él concluye diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese sentido, mis hermanos, Dios actúa sujeto a su voluntad en integridad y poder de acuerdo a sus promesas. Observe a qué me refiero. Elías invoca el nombre de Dios en el capítulo 18, versículo 36. ¿Qué hizo Dios? Dios le respondió, versículo 37. Y en el capítulo 18, versículo 46 dice que la mano de Dios estaba sobre Elías. O sea, que Elías oraba a Dios y Dios le respondía. Elías oró a Dios y Dios le respondió a lo que Elías estaba pidiendo. Ahora, Elías pidió a Dios que le quitara la vida, capítulo 19, versículo 4. Y Dios se hizo presente utilizando un ángel, versículo 5, que le toca y le dice: levántate y come. ¿Cuál fue la reacción de Elías? Noten lo que dice el versículo 6, al final. Elías comió y bebió y volvió a acostarse. Pero Dios insiste, versículo 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Noten, mis hermanos, que la reacción de Elías esta vez fue diferente.
El versículo 8 nos dice que Elías se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¡Wow! Hermanos, algo pasó esta segunda vez. La primera vez Elías fue tocado por el ángel, come, bebe, y él hizo eso, comió y bebió y se acostó. La segunda vez el ángel lo toca, come y bebe, y Elías entonces inicia su camino y pasa 40 días y 40 noches caminando hasta llegar al monte de Dios. Hermanos, algo pasó. Algo pasó que la reacción de Elías fue diferente. Algo pasó que la reacción de Elías esta segunda vez fue diferente. Algo pasó. Bueno, algunos dirán, estaba débil, comió la primera vez, tomó fuerza, fue fortalecido, y comió la segunda vez y siguió siendo fortalecido entonces al comer. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que la comida quita la depresión? ¿Es que la comida resuelve los problemas espirituales? ¿Ustedes creen que Elías, porque comió esa comida, le quitó la depresión que tenía a causa de su soledad? No, hermanos, algo más pasó en el interior de Elías. Algo más pasó en su alma. Y lo que pasó fue, mis amados hermanos, que la presencia de Dios produjo en Elías algo que Elías no tenía a causa de su depresión. La presencia de Dios produjo en Elías algo que él no tenía a causa de su depresión. La presencia de Dios produjo en Elías ánimo, produjo esperanza. Produjo esperanza, como bien dice un hombre de Dios. La esperanza es poder. Escucha bien esto, hermano. La esperanza es poder. La esperanza es poder presente. La esperanza evita que las personas se suiciden ahora, no mañana. La esperanza es lo que evita que la persona caiga en depresión. La esperanza ayuda a la persona a salir de la cama todos los días e ir a trabajar hoy. La esperanza da significado a la vida cotidiana ahora, aún estando en cuarentena, aún en esta pandemia, hermanos. Tú te has sostenido de marzo para acá porque tienes esperanza en Dios. Aquellos que han flaqueado y que se han sentido solos, tristes y abandonados, la esperanza ha disminuido y entonces están en depresión. Hermano, es la esperanza que nos capacita para amar, para arriesgarnos, para sacrificarnos cada día ahora. Fue nuestro buen Dios quien produjo en Elías tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Escucha esto. Fue nuestro buen Dios que produjo en Elías tanto el querer como el hacer. Aquel querer y el hacer que él no tenía. Estaba debajo de un árbol derribado, en depresión total. Señor, llévame, mátame, Señor. Y Dios infunde en él, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Y Elías entonces acogió ese ánimo, esa esperanza, entendiendo que no era su voluntad, sino la voluntad del Señor. Elías se sintió solo, impotente, desanimado, en esa condición de depresión. Pide a Dios que lo mate, y Dios le responde, claro que le responde, pero le responde no de acuerdo a los deseos de Elías, sino le responde según la voluntad de Dios, según los propósitos de Dios con Elías. Y eso es hermoso, hermano. Escucha bien, hermano. Le responde Dios a Elías según su voluntad y propósito para con Elías. Y esto, hermano, debe llevarte a pensar lo siguiente. Cuando tú pides y pides cosas al Señor, Él te responde. Lo que pasa es que Dios, en su soberanía y poder, Él te responde también con sabiduría. Él es sabio
y al mismo tiempo tiene propósitos eternos. Cuando Él te responde acorde a su propósito que tiene contigo, no acorde a tu propósito. Dios nos llama, hermanos míos, a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y Dios nos llama a hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso Él nos da lo que necesitamos para hacer lo que estamos llamados a hacer. Y también nos da el equipamiento para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y eso lo hace a través de su gracia. En el caso de Elías, le dice en el versículo 7, al final, que tiene un camino largo que recorrer. Camino que Elías no estaba capacitado para transitar. Y es por eso que Dios no solo atiende a Elías en sus necesidades físicas, sino también en sus necesidades espirituales. Todo esto es para que pudiese caminar el camino que Dios había puesto como propósito que Elías caminara. Dios alimentó y animó espiritualmente a Elías, y aún más, Dios le acompañó. Dios decidió hacerse presente y hacerle compañía a Elías. La pregunta es, ¿y cómo se manifestó la presencia de Dios para hacerle compañía a Elías? Ven conmigo a nuestro texto. Analiza conmigo, considera conmigo los versículos del 9 al 13, para que tú veas la hermosura de este texto. Dios propuso hacerle compañía a Elías. Nota lo que dice el versículo 9. Elías estaba en una cueva y el Señor vino a él y le pregunta, ¿qué haces? Versículo 10. Elías da una respuesta de su situación, de su condición de soledad. Versículo 11. El Señor le dice, Elías, sal y ponte en el monte delante de mí. Y el Señor pasaba. Y ahora escucha. Vino un poderoso viento, pero el Señor no estaba en ese poderoso viento. Vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Vino fuego, y el Señor tampoco estaba en el fuego. Y ahora escucha, después del fuego vino el susurro de una brisa apacible. Y cuando Elías oyó, se cubrió su rostro con su manto. Y una voz vino a él y de nuevo le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Claro, Elías vuelve y responde como respondió en el versículo 10. Pero lo interesante aquí, hermanos amados, es que Dios hizo que Elías percibiera su presencia en el viento apacible, no en el fuego, no en el terremoto, no en toda esa cosa que hacen los vientos fuertes, no en nada de eso, sino en ese viento apacible que trae paz y calma a nuestros corazones. Elías le responde como el versículo 10, en el versículo 14. Pero esta vez ya Elías estaba preparado, estaba listo para continuar cumpliendo el propósito de Dios en él. En el versículo 10 y en el versículo 14 Elías responde lo mismo a la pregunta de Dios. Pero ya en el versículo 14 ya Elías estaba preparado para continuar con el propósito que Dios tenía en él. Noten que a partir del versículo 15 él comienza a recibir instrucciones del Señor y comienza a ejecutarlas. Versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando haya llegado allí, unirá a Hazael, el rey sobre Aram, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya Elías estaba preparado para seguir siendo utilizado por el Señor. No así cuando estaba sumido en una profunda depresión. Bien, hermanos, conociendo las circunstancias de la soledad de Elías, conociendo las consecuencias que produjeron esta soledad que marcaron tanto física como espiritualmente a Elías, conociendo el remedio que es la compañía de Dios, nosotros estamos listos ahora para hacer algunas explicaciones de lo que hemos aprendido hoy. Hermanos amados, muchas veces Dios nos lleva a condiciones difíciles para que nos demos cuenta cuán dependientes somos de Él. Muchas veces Dios nos pone en condiciones muy difíciles
pero es con el objetivo de que nosotros entendamos que solo dependiendo de Él podemos subsistir en cada cosa, tanto física como espiritualmente. Precisamente eso fue lo que hizo Dios con Pablo y Timoteo, así como narra Pablo en 2 Corintios 1:9. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:9, hablando de él y Timoteo. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su propio hijo, Dios no estaba dudando de la fe de Abraham. Dios quería que Abraham llegara a la convicción de que tenía fe en Dios. Cuando Dios lleva a Pablo, a Timoteo, a tener esa percepción en sí mismo, que ya se daban como muertos, Dios sabía que no, que Él lo iba a librar, pero quería que Pablo y Timoteo llegaran a la conclusión de que en sus fuerzas ellos no podían hacer nada, sino en dependencia total de Dios. Hermano, eso debe ser una lección para nosotros. Nosotros creemos que podemos tener seguridad en nosotros mismos. Nosotros nos vemos haciendo planes, buscando soluciones para nosotros estar seguros, para nosotros tener decisiones en nosotros mismos. Hermanos, debemos desviarnos, debemos dejar esa actitud. Solo dependiendo de Dios, nosotros podemos seguir adelante. Solo en Dios podemos tener la confianza suficiente y el poder suficiente para no sucumbir. Y si no lo hacemos así, nada quita que Dios no nos lleve a la misma condición que llevó a Pablo y a Timoteo, a la misma condición que llevó a Abraham y a la misma condición que llevó a Elías. Elías se sintió solo. Dios lo había dejado que él percibiera esa situación. Él no veía ninguna otra salida, sino que Dios le quitara la vida. Nuestro buen Dios no nos deja ahí. Siempre cumple su promesa. Él ha dicho que nunca nos dejarás y que nunca nos va a desamparar. Siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. Y hasta hoy, amado hermano, tú eres el primer testigo de ti mismo que siempre ha sido así. Hermano, sin importar la circunstancia, Dios siempre está contigo. Una vez más, recuerda lo que dice el salmista en el Salmo 91:1. El que habita el abrigo de Dios morará a la sombra del Omnipotente. Y en el Salmo 23, un salmo que nos gusta mucho, dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. En Isaías 43:2 dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Mateo 28, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Mis amados hermanos, la compañía de Dios no está sujeta a las circunstancias ni a la percepción tuya, ni a la percepción mía. Él siempre está con todos y cada uno de sus hijos. Esa es su promesa y Él no miente. Él no miente. No es tu percepción que trae la compañía de Dios a ti, sino es su fidelidad. Y Él es fiel, hermano. Lo que nos lleva a una segunda aplicación. Hermanos amados, no tiene razón alguna para sentirse solo, no tiene razón alguna para sentirte desanimado, desalentado y deprimido. No tiene ninguna razón. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a ti y a mí. Como dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Es sujeto a pasiones. En un momento dado estaba muy fortalecido espiritualmente, en otro estaba en depresión. Pero cuando realmente se sintió solo, Dios entonces lo atendió divinamente. Además de su compañía, le dio comida, le dio ánimo, le dio esperanza. ¿Cómo lo hizo? Le mostró de manera sencilla y pasible
su presencia y a través de medios le trajo palabra de estímulo, como hoy te está trayendo Dios a ti, hermano amado. Trajo promesa de bienestar y victoria, infundió en su alma esperanza. Fue en la soledad de Elías que él conoció la certidumbre de la compañía de Dios. Y amados hermanos, a veces Dios nos lleva hasta esos extremos para que podamos entonces percibir realmente la compañía de Dios como nunca antes lo hemos experimentado. Nos lleva a veces a enfermedades, a estar allí postrados, sin esperanza, turbado, y Dios lleva allí ese consuelo. Y tú sabes que es así, amado hermano. Hasta que a veces nosotros nos vemos en esa situación y aún Dios ha estado con nosotros visiblemente y nos olvidamos de eso porque somos malagradecidos, hermano. Dejamos de enviar nuestra atención a Dios por cualquier cosa. La idea que aquí Dios nos está dando no es lo que tú percibes, no es la circunstancia. No olvides cuántas cosas yo he hecho por ti, para ti, e inclusive he dado a mi hijo para que tú seas salvo. En la soledad de Elías, en esa soledad, amado hermano, allí él conoció la certidumbre de la compañía de Dios como nunca antes la había experimentado. ¿Y sabe qué más conoció allí Elías en esa soledad? El interés de Dios en sus emociones y necesidades físicas y la ayuda especial según la condición en la que él estaba. ¿Y sabe qué, hermanos amados? Eso mismo hace Cristo con los suyos. El Señor Jesucristo es la mejor compañía, es la fiel compañía de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que puede socorrer a los que son tentados. Escucha bien, hermano. ¿Te sientes despreciado? Escucha eso. ¿Tú te sientes despreciado? El Señor Jesucristo sabe lo que fue eso. ¿Tú te sientes solo en la tentación? Jesús sabe lo que es esa tentación. ¿Te sientes solo bajo calumnias, que es lo que más abunda? Y mira, hermano, las calumnias son aquellas cosas que quieren horadar almas que ya Cristo purificó con su sangre. Cristo supo lo que fueron las calumnias. Él sabe lo que fue eso, y entonces Él puede ayudarte cuando tú eres calumniado. De hecho, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice: bienaventurado cuando tú seas calumniado. ¿Tú entiendes eso? Bienaventurado, porque hablan mentiras de ti. Ahora, ¿te sientes triste por la muerte de alguno a quien tú amabas? Cristo sabe lo que es eso. Él sintió tristeza en la tumba de Lázaro. ¿Te sientes solo por una traición? Jesús sabe lo que es eso, porque fue traicionado más de una vez. Hermano amado, ¿te sientes solo por alguna razón en cualquier área de tu vida? La soledad sigue siendo un problema de todos los hombres. La soledad es un mal común a todas las personas. La soledad es una experiencia común, destructiva y dolorosa. Puede que estés solo en pensamiento de inseguridad que a nadie le atreve a decir. Puede que estés solo en tus tentaciones y malos pensamientos. Puede que estés solo en tus temores sobre tu futuro, tu salud, tu situación económica. Puede que te sientas solo en tu fe y tu deseo de servir a Dios. Puede que te sientas solo por falta de amigos que puedan acompañarte y sostenerte. Puede que te sientas solo en la práctica de un pecado y no tengas a quien contárselo, porque no tengas la confianza con nadie. Y puede que estés solo en tus luchas personales y tus convicciones y buenos deseos. Hay muchos buenos cristianos que se sienten solos porque no encuentran quien camine con ellos, porque ven a los demás hermanos indiferentes, independientes, que no quieren comprometerse en alguna circunstancia con la obra del Señor. Pero es aquí que Dios tiene el único remedio para esa soledad: el don del Espíritu Santo, su presencia tan contundente y real, que vive y mora en cada uno de aquellos que hemos dicho que sí a la obra de Cristo.
cada uno de aquellos que hemos ido arrepentidos de nuestros pecados y nos hemos adueñado de la obra de Cristo. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros, tan real y contundente como su existencia misma en nosotros mismos. La pregunta final es, y con esto voy concluyendo, ya que el Espíritu Santo es un don divino contra la soledad, la pregunta final sería, ¿cómo podemos disfrutar de la compañía del Espíritu Santo? En primer lugar, viniendo a Cristo y permaneciendo intencional y conscientemente delante de Dios. Me explico. No te sientas solo cuando has hecho bien y no eres reconocido. Eso es normal. Eso es normal, amado hermano. No te sientas solos cuando camines bien y nadie te aplauda. Tú no estás caminando bien, tú no estás haciendo bien para que sea aplaudido, tú estás haciendo bien para el Señor, porque al Señor es que servimos. Colosenses capítulo 3, versículo 23. No te sientas solo cuando nadie ponga la vista en otro lado, cuando no te agradezcan ni reconozcan tu trabajo. Haz tu obra delante de Dios y no habrá soledad. Tu compañía es el Señor. El caso de Elías, no había profetas, no habían hermanos, y él siguió caminando, y la compañía del Señor le fue suficiente para seguir caminando y llevando la obra que Dios tenía como propósito de hacer por medio de él. Pero en segundo lugar, ¿cómo tú puedes disfrutar la compañía del Espíritu Santo? Apártate de todo pecado. Y eso no es fácil. Apártate uno a uno. El Espíritu Santo se contrita cuando hay pecado en el corazón y Él no se aparta de ti, pero tú te vas a sentir alejado de Él. En tercer lugar, lee y medita la palabra de Dios de día y de noche. Disfruta de la palabra de Dios. Ahí es que debe estar tu deleite, como dice el salmista en el Salmo 1. En cuarto lugar, no apagando el Espíritu. Esto es siendo sensible a la dirección del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si Él te dice que está mal, amado hermano, te dice que está mal. ¿Y cómo te lo dice? Dios en su voluntad revelada te dice lo que está mal, lo que está bien. Tú conoces lo que es el pecado. En quinto lugar, cómo tú puedes percibir la compañía del Espíritu Santo, haciendo conciencia frecuentemente de la dulce compañía de Dios como un silbo apacible y delicado. Hermanos, la compañía y presencia del Espíritu Santo es lo mismo que la presencia de Cristo. Es la presencia divina que produce satisfacción y verdadero gozo y contentamiento en el alma y sobre todo también esperanza. Pablo dijo que podía contentarse en cualquiera que fuera su situación. ¿Sabe por qué? Porque Dios, en Cristo todo lo puedo porque me fortalece. Cristo da una satisfacción al alma que aunque aún cuando viene la soledad de la muerte, Él va a estar allí. Hermano, escucha bien. Jesucristo es todo lo que tú y yo no podemos ser. Por eso Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Jesucristo se hizo por ti y por mí sabiduría, se hizo justificación, se hizo santificación y se hizo redención por ti y por mí. Él es todo lo que nosotros no podemos ser. Por eso es que lo único que necesitamos es la compañía de Cristo a través de su Espíritu, oramos nosotros. Amado hermano, es mi oración que a partir de hoy nunca te sientas solo, porque sabes y sabes muy bien que Dios está contigo ahora y por la eternidad. Y a ti, mi amigo, que nos veo y escucha y que estás sin Cristo, realmente tú estás solo. La única esperanza que tú tienes ahora mismo es venir a Cristo. Ven a Él, confiesa de tus pecados, acéptalo como tu único Señor y Salvador. Pídele que te salve y tendrá la compañía de Cristo hasta la eternidad. Él ha prometido en Mateo 28 que nunca te dejarás. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Padre Santo, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque la esperanza está en ti, en lo que tú has hecho por nosotros y no en nuestras percepciones. Gracias, Padre, porque nos infunde ánimo y esperanza. Y la esperanza es poder, un poder presente. Esa esperanza es la que no avergüenza, como dice Pablo en Romanos 5, porque el mismo Espíritu Santo ha derramado amor en nuestros corazones. Oh Padre, que ningún miembro de esta iglesia caiga en soledad,
caiga en depresión, sino todo lo contrario, que tú hoy lo tomes, lo levantes donde quiera que esté, lo levantes, le dé ánimo y le diga como dijiste a Elías, tu camino es largo aún, y úsanos, Señor, úsanos para la gloria de tu nombre, acorde a tu propósito, según tu voluntad. Es en Cristo que hemos pedido estas cosas.